tema que nos toca ver esta semana hay que tomar en cuenta muchas referencias importantes. Y una de ellas es que cuando hablamos de política de seguridad ya existe el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es español, y dentro del Instituto INCIBE encontramos una serie de políticas de ciberseguridad. Y acá está el link www.incibe.es, se llama Protege-tu empresa. Incluso ellos ofrecen muchos cursos interesantes, y dentro de esta web tenemos, por ejemplo, la política de seguridad para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y esto textualmente nos dice: para ayudar a la pyme a poner en marcha los procesos internos con los que mejora la ciberseguridad, presentamos una serie de documentos que hemos denominado políticas de seguridad. Recuerden que en el curso o en estas próximas 2 semanas vamos a hablar de cómo crear una política y cuáles son las bases para crear una política. Pero acá, además de este video introductorio, hay cierta cantidad de políticas. Por ejemplo, buenas prácticas en redes sociales, gestión de recursos humanos, almacenamiento en la red corporativa, almacenamiento de los equipos de trabajo. Ya estas son políticas creadas de parte de ellos. Ahora bien, nosotros vamos a hablar sobre qué son las políticas de ciberseguridad y cuáles son sus principios básicos. Por ejemplo, cuando hablamos de las políticas de seguridad, estamos hablando de una serie de medidas que son importantes adaptar en una empresa para cumplir con ciertos estándares, ¿verdad? A ver, entonces, los principios básicos de las políticas de seguridad es garantizar que los sistemas de información y telecomunicación estén disponibles de forma adecuada para la empresa. También otro principio básico es sensibilizar a todos los empleados, contratistas, colaboradores y demás personas acerca del riesgo de ciberseguridad, y con esto garantizar que se disponen de los conocimientos, habilidades y experiencias, capacidades tecnológicas y demás para poder responder a esos posibles ataques. También estamos hablando de que otro principio es potenciar las capacidades de prevención, detección, reacción, análisis, recuperación, respuesta, investigación y coordinación con respecto a las posibles amenazas. Otro principio es impulsar la existencia de mecanismos de ciberseguridad y resiliencia adecuados para que los sistemas y operaciones gestionados por terceros de la empresa resulten de la mejor manera. Otro principio, nos quedan 2, es se va a dotar de procedimientos y herramientas que van a permitir adaptarse con agilidad a las condiciones cambiantes del entorno tecnológico y a las nuevas amenazas. Y por último, un principio es que estas políticas de seguridad van a colaborar con las organizaciones y agencias gubernamentales relevantes para que la mejora de la ciberseguridad de la compañía, y esto con el cumplimiento de la legislación vigente, contribuyan a la mejora de la ciberseguridad global con respecto al país. Eso en términos generales. Ahora sí, recuerden que tenemos un marco referencial, ¿verdad? Que un marco referencial nos permite tener más claro cómo crear esas políticas. Vamos a recordar este tema. Muy bien, como les decía, cuando hablamos de los pasos a seguir o los procesos relacionados a la ciberseguridad, hay que hablar de un framework. Y en este marco de la ciberseguridad o cybersecurity existe el framework del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o sus siglas NIST en inglés. Y esto es una herramienta para la gestión de los riesgos asociados a la seguridad de la información o a la ciberseguridad. ¿Y qué es este marco propiamente y para qué sirve? Bueno, desde hace algunos años la seguridad de la información y ciberseguridad ha tomado mayor relevancia en las organizaciones, tanto que han diseñado y han ejecutado programas para proteger su información. Y ya sabemos que la información, que es el conjunto de datos, es el activo más importante. Y esto, para actuar de la mejor manera frente a un ataque cibernético, entonces se establecieron etapas. Como ustedes pueden ver, 5 etapas: identificar, proteger, detectar, responder y recobrar. En términos generales, como ya lo mencionamos, este framework es una serie de pasos a seguir, y por supuesto tiene que haber la primera parte, y es el núcleo. Es un conjunto de actividades para lograr el resultado de la seguridad cibernética, y hace referencia a estándares, directrices y buenas prácticas de la industria. Este núcleo, que es el centro del framework, está conformado por 5 funciones que las acabamos de mencionar, simultáneas y continuas. Ojo, simultáneas y continuas, que deben seguirse para implementarse o complementarse en un buen programa de seguridad. La primera, ya hablamos, identificar, que es entender la organización para poder gestionar el riesgo de la ciberseguridad en cuanto a los sistemas que tenemos dentro de nuestra organización, en cuanto a las personas que están laborando, los activos, datos y capacidades.
La siguiente etapa es proteger. Cuando hablamos de proteger es implementar medidas de seguridad adecuadas para garantizar la entrega de servicios, también para complementar y limitar o contener el impacto de un posible evento de ciberseguridad cibernética. La otra etapa, que es detectar, esto es implementar actividades para identificar oportunidades y eventos de seguridad cibernética. Responder tiene que ver con tomar las medidas con respecto a un incidente detectado de seguridad cibernética, y esto para poder contenerlo a tiempo, es decir, tiene que haber una respuesta rápida. Y recuperar, en este caso, es mantener los planes de resiliencia y establecer cualquier tipo de servicio o capacidad que se vea afectado en un incidente de seguridad informática o cibernética. En este caso, recuerden que también existen los data centers que me ayudan a tener un respaldo de la información, el sitio alterno y demás. O sea, medidas hay montones. Ahí les toca a ustedes ir a averiguar cuáles son estas posibles medidas que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, adicionalmente a estas 5 funciones, este núcleo del marco o el punto central está conformado por otros 3 elementos, categorías o subcategorías, que si bien es cierto no lo tenemos ahí en la firmina, tenemos que hablar un poquito de ellos. Es decir, cuando hablamos de este núcleo están las categorías, las subcategorías y las referencias informativas. Entonces, las categorías son las subdivisiones de unas funciones en grupos de resultados de seguridad cibernética. Por ejemplo, la gestión de activos, la gestión de datos, el proceso de dirección, mitigación y mejoras y planificación. Las subcategorías, estas dividen una categoría en resultados específicos de actividades técnicas o gestión. Por ejemplo, catalogar los sistemas de información externos o investigar las notificaciones de los sistemas de detección. Y por último, las referencias informativas. En este caso tenemos que ver que son secciones específicas de normas, directrices y prácticas comunes que muestran un método para lograr resultados asociados a cada subcategoría o a cada categoría en términos generales. Como ya vimos, existe un marco referencial, es decir, un framework y un marco internacional. Técnicamente, las políticas de seguridad de la informática consisten en una serie de normas y directrices que permiten garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y minimizar los riesgos que afectan. Ahí es a lo que vamos. Antes de yo establecer las políticas, es importante que yo haya hecho un análisis de riesgo de todo lo que podría pasar. Recuerden que el riesgo es la mínima probabilidad de que algo que ocurra mal se llegue a materializar. Por otro lado, la política de ciberseguridad está orientada a gestionar eficazmente la seguridad de la información tratada por los sistemas informáticos de la empresa, así como los activos que participan en sus procesos. Esta política al final va a tener como objetivo garantizar la confiabilidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información, como lo acabamos de mencionar, y cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en cada momento, manteniendo un equilibrio entre los niveles de riesgo y el uso eficiente de los recursos con criterios de proporcionalidad. Ahí está también lo que tenemos ahí mencionado, es que la definición de una política de seguridad debe estar basada, como ya lo mencionamos, en una identificación y análisis previo de los riesgos a los que está expuesta la información y debe incluir todos los procesos, sistemas y personal de la organización. Además, tiene que haber sido aprobada por la dirección de la organización y comunicación para todo el personal. Vamos a ver ahora en este momento cómo podemos analizar los riesgos. Debo insistir que en el sitio de INCIBE hay una forma y una explicación del tema de riesgos bastante detallada. Incluso hay una plantilla de Excel que ustedes pueden descargar para aplicar. El análisis de los riesgos va a depender de cada compañía y hay muchas formas de evaluarlo. Por ejemplo, nosotros vamos a mencionar que existe la probabilidad y el impacto, y el peso que nosotros le demos a la probabilidad y el impacto va a hacer que mi matriz crezca o no. Puede ser incluso con solo 3 factores. Por ejemplo, es probable que ocurra, es muy probable o es casi seguro. Entonces la matriz va a ser de 3×3. Pero en este caso, si ustedes ven la figura del lado izquierdo, tenemos 5 aspectos de probabilidad que son muy probable, poco probable, probable, muy probable y casi seguro. Y el impacto va a ser muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, ¿verdad? Entonces, en términos generales, cuando empezamos a evaluar todo esto y se va a dar el impacto, tenemos esta tablita del lado derecho, en donde los valores nos van a resultar de la siguiente forma. Si el riesgo es muy alto de que ocurra, entonces estamos hablando que es un riesgo que significa que la materialización de una amenaza podría tener múltiples efectos adversos graves o catastróficos sobre la organización
sobre las operaciones de la organización. Entonces ese hay que entenderlo principalmente, y la política que afecte o que me trate de prevenir este riesgo tiene que ser muy fuerte, ¿verdad? Un riesgo alto significa que la materialización de una amenaza podría tener un efecto adverso, grave o catastrófico sobre las operaciones de la organización, los activos de la organización, los individuos, la organización o la nación. Un riesgo moderado significa que la materialización de una amenaza podría tener un efecto adverso serio sobre las operaciones de la organización, los activos de la organización, los individuos, otras organizaciones o la nación. Un riesgo bajo significa que la materialización de una amenaza podría tener un efecto adverso limitado sobre las operaciones de la organización, los activos, etc. Y un riesgo muy bajo significa que la materialización de una amenaza podría tener un efecto adverso insignificante. Normalmente aquí yo podría hacerme la pregunta si puedo asumir ese riesgo. Entonces las políticas van a ir direccionadas de acuerdo a los riesgos y la identificación que tengamos. Esta es una forma de evaluar los riesgos que puedo tener en mi empresa y que me va a ayudar a formalizar la política. Otra forma de evaluar los riesgos previo a realizar la política es, antes debo indicarles que la evaluación de riesgos siempre se hace en un trabajo en conjunto, no se hace únicamente por una persona, porque el criterio de una persona puede distar mucho del criterio de otros que están involucrados. Entonces hay que tomar varios puntos de vista, incluso varios departamentos de la organización. Les decía que otra forma de evaluar los riesgos es desde el punto de vista del actor, el motivo y la consecuencia. Entonces cuando hablamos de actor, puede ser un actor interno o un actor externo, el motivo accidental o deliberado. Por último, la consecuencia, si es un actor interno o externo y el motivo es accidental, la consecuencia puede ser divulgación, modificación, interrupción o destrucción. De igual forma, si es un actor interno o externo y el motivo es deliberado, va a cumplir las mismas consecuencias: divulgación, modificación, interrupción o destrucción. Y esto, como ya lo mencionamos, para poder crear nuestra política de seguridad, de ciberseguridad. En la próxima semana de trabajo vamos a ver cómo crear una política de seguridad o cuáles serían los aspectos que hay que tomar en cuenta para crear una política de seguridad. Pero para cerrar el curso o para cerrar esta semana de trabajo hay que tomar en cuenta por qué es importante una política de seguridad. Bueno, en primera instancia, contribuye a tomar mejores decisiones. La política de ciberseguridad juega un papel muy importante a la hora de tomar decisiones que ayudan a conseguir el objetivo establecido. Otro punto es que ofrece mayor seguridad. La política de ciberseguridad ayuda a que la compañía cumpla con exigencias, estándares de calidad y seguridad con los que se verán beneficiados, no solo los empleados que trabajan en un entorno más seguro, sino también los clientes y los usuarios. El tercer punto es que ayuda a proteger la productividad del negocio. Hay que tomar en cuenta que los archivos, documentos, datos e información confidencial y sensible, a salvo esto de caer a manos de terceros no autorizados. Por último, inspira confianza en los clientes. Disponer de una política de ciberseguridad es una clara señal para el usuario de que nosotros como compañía o empresa tenemos sus datos pedidos, serán almacenados y gestionados de manera totalmente segura en términos generales. Recuerden que si necesitan información y requieren ayuda, me pueden contactar al correo randy.valverde@onecr.net y con mucho gusto les ayudo.